21ª lección, piense en grande y pida en grande. Supongo que ya llevas recorrida 20 lecciones o que estás bien adentrado en el curso, y cuando estas palabras llegan a tus oídos suenan lindos, suenan agradable, e inmediatamente dices qué bueno, qué linda oportunidad, pensar en grande y pedir en grande. Quizás, por el contrario, tu autoestima todavía no esté suficientemente desarrollada, no tengas la autoimagen que esto requiere y, de alguna manera, tienes dificultades para que esto llegue a tu mente, a tu corazón y se traduzca en un concepto bien fuerte, bien fluido, que realmente lo sientas así. Y hoy vamos a hablar justamente de este tema. Parte de lo que significa encontrar dentro de uno la llave maestra es pensar en grande y animarnos a pedir en grande. Y esta lección tiene como objetivo que tú descubras que ese poder que ya estás desarrollando lo tienes que usar para cosas verdaderamente significativas en tu vida. Y vamos a desarrollar un primer concepto, que es la relación entre los pensamientos y nuestras oraciones. Deseo aclararte que si bien soy un hombre profundamente religioso, soy cristiano, evangélico, práctico, creo profundamente en la palabra de Dios, no es este un curso que tenga relación alguna con conceptos religiosos. Aquí lo que estamos dando son conceptos que tienen que ver con el uso correcto de tu capacidad de pensar, de que te conozcas por dentro, de que comprendas tu poder interior. Si eres creyente, para que mejor todavía lo fundamentes en tu Creador, y si no eres creyente, para que puedas reflexionar sobre lo que verdaderamente eres y de ese modo puedas crecer en tu vida. Te digo esto porque de pronto la palabra oración tú la asocias a conceptos religiosos. Pero en realidad tú oras todo el tiempo, solo que queremos enseñarte y quiere este libro y este desarrollo de la llave maestra a que sepas hacerlo del modo correcto para lograr mejores resultados en tu vida. Uno de los secretos del éxito, uno de los métodos que tenemos para organizar nuestra victoria, es decir, el logro de nuestros objetivos, una de las realizaciones que permite la mente maestra es pensar pensamientos grandes. Aquí no estamos hablando de pagar la cuenta de la luz. Aquí estamos hablando de que conozcas procedimientos, métodos para que se te vayan las deudas de tu vida y para que venga la abundancia. Acá no estamos hablando de solucionar un resfrío. Acá estamos hablando de tener una vida saludable y que puedas vivir por muchos años. Acá no estamos hablando de que te pelees menos con tu pareja. Acá estamos hablando de que te animes a construir una familia feliz. Aquí no estamos hablando de mudarte a una casa un poquito mejor. Aquí estamos hablando de que puedas construir y obtener la casa de tus sueños en el lugar de tus sueños. Es decir, que estamos hablando de cosas significativas que cambian la vida de la gente. Comenzamos, sí, por pequeñas cosas, por pequeños objetivos, como parte de nuestro entrenamiento, de poner en práctica un conocimiento superior. Todo lo que sostenemos en nuestra conciencia por un periodo de tiempo, sabemos que llega a grabarse en nuestro subconsciente, llegando a ser un patrón que la energía creativa manifiesta en nuestra vida y ambiente. Este es el secreto del poder de la oración. Y supongo que si ya estás en la lección número 21, es porque esto lo tienes bien claro. Ya sabes que tu poder reside en que sepas y que puedas sostener una muestra consciente, ordenada, sistemática, refinada, por un buen periodo de tiempo de aquello en lo que tú quieres o aquello a lo que tú quieres alcanzar y lograr. ¿Para qué? Para que si tú le pones energía, si tú le pones pasión, si tú le pones una buena emoción, se grabe firmemente en tu inconsciente, en tu subconsciente, para que esto genere hábitos de conducta y atraigas a tu vida lo que tú deseas. Y este es el secreto del poder de la oración. ¿Por qué? Porque para que esto sea posible, yo tengo que orar. Es decir, tengo que comunicarme con el Creador, con su creación, con su sistema, con su mecanismo, para que me atraiga, para que me traiga a mi vida, para que yo pueda atraer a mi vida el objeto o los objetos de mi deseo. Por eso la oración es un acto por el cual uno agradece y pide. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo vincular los pensamientos con oraciones poderosas. Si la oración ha sido siempre contestada, porque es imposible que la creación no te conteste, porque ha sido una razón de tu existencia, ha sido
un porqué y un para qué de la existencia del hombre en la tierra, la creación de un sistema que le dé todo lo que él necesita para la vida. Así como tienes aire para respirar y alimentos para nutrir tu cuerpo, así como ningún ser vivo en su ambiente natural se muere de hambre porque hay una provisión suficiente, también hay una provisión suficiente para todo aquello que anhelas. No importa si se trata de ir a la luna o de bajar de peso. Todo aquello que tú desees lo tienes que pedir, tienes que saber cómo pedirlo y tienes que saber cómo organizarte para pedirlo y tienes que saber cómo alinearte con lo pedido y tienes que saber cómo tomar acciones relativas a lo que has pedido. Entonces, si la oración ha sido siempre contestada, porque vivimos en un universo ordenado, esta siempre será contestada. No es que sea contestado a las personas antes de ti o a otras personas y no a ti. Es absolutamente falso decir que la creación no me escucha, que el creador no responde mis oraciones. La verdad es que si eso así ocurre, es porque no sabes sostener en tu conciencia, por un periodo de tiempo determinado, un pensamiento refinado y organizado, una correcta visualización, la verbalización interior armonizada con lo que pides, el disponerse a recibir, el sentirse con la autoestima suficiente para recibir, porque de lo contrario el sistema no funcionaría para ti, y eso es imposible. Por eso te dice aquí en la última frase, esta oración, lo que tú pides, lo que tú deseas, siempre será contestada si las condiciones apropiadas son dadas. ¿Y cuáles son las condiciones apropiadas? ¿Las que existen fuera de ti? No. Las condiciones apropiadas se dan cuando tu interior se armoniza con este sistema, este método, esta metodología de pedir para recibir. Recordemos algunas cosas que hemos aprendido. Sabemos que el universo es gobernado por la ley de la atracción y por la ley de la causa y efecto, de modo tal que cada efecto tiene una causa. Nada de lo que ocurre es el resultado de la casualidad. Y que esa misma causa, bajo las mismas condiciones, producirá invariablemente el mismo efecto. Es decir, que del mismo modo que si tú siembras una semilla, va a dar siempre el mismo fruto, del mismo modo en tu vida, si tú sembraras ciertas acciones, van a generar siempre los mismos efectos. No hay alternativa. No es un universo desordenado donde tú plantas peras y recibes manzanas. Eso no ocurre. Ese es un primer concepto que debes tener bien en claro. Lo que hoy estás cosechando, lo que hoy yo estoy recogiendo, es el resultado de mi siembra anterior. Por lo tanto, si yo continúo sembrando más de lo mismo, si continúo hablando de la misma manera, si continúo sintiendo de la misma manera, si continúo pensando de la misma manera, voy a continuar viviendo de la misma manera, en medio de las mismas situaciones. Para que mi vida cambie, yo tengo que comenzar a sembrar hoy de un modo diferente. ¿Qué voy a sembrar? Voy a sembrar intenciones, voy a sembrar deseos, voy a sembrar pensamientos, voy a sembrar la palabra, voy a sembrar fe, es decir, afirmaciones, voy a sembrar pedidos, es decir, oraciones, voy a sembrar sueños, visualizaciones de lo que quiero lograr, para que esa semilla combinada me dé el fruto que yo deseo. Con el tiempo voy a ir aprendiendo, a ir refinando y elaborando cada uno de esos puntos para que me lleven al objetivo que yo realmente deseo. La respuesta a la oración, es decir, a lo que yo expreso como pedido, está por lo tanto sujeta a la ley de causa y efecto. Y esta ley es definida, no es una ley indefinida, difícil de comprender. No, es exacta y es científica, se puede demostrar. Al igual que las leyes que gobiernan aspectos físicos, como podría ser la gravitación y la electricidad. La comprensión de esta ley es el fundamento del cristianismo. Jesús lo declaró específicamente. Aquello que tú siembras es lo que vas a recoger. Fuera de la superstición y de la credulidad. Aquí no estamos hablando de creer. Aquí estamos hablando de saber. Aquí no estamos hablando de opiniones ni de pareceres. Aquí estamos hablando de cosas que cualquier persona que aplique esto en su vida puede fácilmente comprobar y demostrar. Y lo coloca entonces como una piedra firme de la comprensión científica, como dice aquí. Pero, y aquí es uno de los problemas que intentamos y que intento a través de este ciclo de conferencias que ha llegado a tu vida,
que tú te apartes de este hecho. Relativamente y desafortunadamente hay pocas personas que saben orar. Quisiera que aprendas a pedir. Quisiera que aprendas a expresar las palabras que tienen que ver exactamente con lo que tú deseas. Quisieras que comprendas el poder de la oración, el poder que representa apartar tiempo y espacio, perfeccionar la manera en que lo pedimos, perfeccionar la manera en que nos alineamos con lo que estamos pidiendo para que puedas utilizar este poder plenamente. Para ello, ya sabes también que el verdadero secreto de tu poder y de mi poder, porque eres una mujer poderosa y eres un hombre poderoso, como yo lo soy. ¿Poder en qué sentido? En el sentido de que tengo autoridad. Tú tienes autoridad. Tienes el mundo bajo tu sujeción. Te obedecen los animales, te obedecen los vegetales, te obedecen los minerales, te obedece el mundo material. Nos pertenece a los humanos. Los humanos podemos alterar el mundo material a nuestro gusto, pero respetando las leyes que lo gobiernan para que no se vuelva esa alteración en contra nuestra. Tienes autoridad, te ha sido conferida. Allí reside el secreto de tu poder. Pero para que ese poder se ejerza, tú tienes que adquirir conciencia de que lo tienes. Tienes que reconocerte con ese poder. Entonces, cuando tú tienes poder, cuando te reconoces como tal, tu autoestima mejora. Ya no te avasallan. Ya no dices sí cuando quieres decir no. Ya no permites que nadie te destrate. No permites que recibir un dinero inferior al que necesitas para vivir. No permites que en tu familia tus hijos te falten el respeto. No permites que en tu trabajo se abusen de ti. No permites que te ocurran cosas que le pasan a las personas que son débiles porque son ignorantes de su poder. Entonces, para que esto funcione, y por eso te estamos hablando en la lección número 21, en el final del ciclo, esto requiere de ti que tengas conciencia de tu poder. Y si tú recuerdas la primera lección, decía, despertando la conciencia del poder. Esto no funciona en las personas que carecen de esta conciencia, que tienen miedo. ¿Quiénes son esas personas? Las que tienen miedo, las que se enojan, las que tienen celos, las que envidian, las que tienen debilidad de carácter, las que se sienten poca cosa. ¿Por qué? Porque esas personas carecen de la conciencia del poder. Tú me dirás, Luis, pero si tú vieras mi vida te darías cuenta que yo soy vergonzosa. ¿Eres vergonzosa o eres tímido porque no tienes conciencia del poder? Una vez que tú comprendes como consecuencia de las lecciones tu poder, la timidez desaparece de tu vida. Puede desaparecer en un instante o puede desaparecer como consecuencia de un proceso de convencimiento y comprensión. Pero lo que no puedes es pretender grandes resultados en tu vida si tú dices que eres desmemoriada, o si tú dices que no tienes salud, o si tú dices que estás enfermo. Porque lo que tú tienes que saber es declarar tu poder. Y esto también está relacionado con la oración. Así que primero, ten conciencia del poder que tienes. Tan pronto como llegamos a ser conscientes del poder inagotable de nuestro mundo interior, comenzamos a utilizar ese poder. Recuerda que el ciclo de estas conferencias tiene 3 partes medulares. 1. Adquirir la conciencia del poder. 2. Animarse a ejercer ese poder. Y esta conferencia de hoy es parte de esa segunda parte. Que te animes a pedir en grande, a soñar en grande, a desear en grande. Que te dejes de pequeñeces. Quisiera que nunca más tengas que hablar de pagar, como te decía, la cuenta de la luz o del teléfono. Quisiera que estés hablando de cosas importantes que transformen tu vida. Y la tercera parte es la materialización de ese poder. Cuando somos conscientes del poder inagotable del mundo interior, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace una persona que adquiere poder? Por ejemplo, conocimiento y lo comienza a ejercer. Se recibe, obtiene un título universitario o un título de dominio de un idioma y ¿qué quiere ser? Y empezar a enseñar el idioma. O ir a hablar en algún lado, o emplearse o hacer un negocio que le permita ejercer el poder y aplicar y desarrollar las grandes posibilidades que son realizables con este discernimiento. Porque lo que hacemos conscientemente se manifiesta invariablemente en el mundo objetivo y es traído a una expresión material, se materializa. Nuestra capacidad de pensar, entonces,
es nuestra capacidad de actuar sobre la materia. Eso también ya lo sabes. Claro, hay que tener un pensamiento constante, sistemático, enfocado, organizado, refinado y sostenido en el tiempo, porque la sustancia no se moldea con tu primer pensamiento. Tus hijos no van a cambiar porque tú pienses en ellos bien una primera vez. Pero si tú todos los días piensas bien, tus hijos van a cambiar. ¿Por qué? Porque finalmente la sustancia se moldea. Así lo que pensamos es lo que se crea o se produce en el mundo objetivo. Estamos haciendo entonces como una especie de repaso de conocimientos básicos que nos van a permitir luego interpretar o entender mejor el poder de la oración, el poder de pedir cosas grandes. Tenemos otro aspecto. ¿Cómo hacemos para eliminar condiciones imperfectas? Cosas que no nos gustan en nuestra vida. Bueno, la capacidad de eliminar esas condiciones imperfectas depende de la acción mental. Y la acción mental depende del conocimiento del poder. Siempre es lo mismo. Por lo tanto, cuanto más conscientes somos de nuestra unidad con la fuente de todo poder, mayor será nuestro poder de controlar y dominar cada condición. Mira, te lo puedo presentar de 1000 maneras, cambiar las palabras, los párrafos, buscarle nuevos ejemplos, pero siempre te voy a decir lo mismo. Despierta la conciencia de tu poder, organízate para ejercer ese poder y observa cómo en tu vida se materializa lo que tú deseas. Haz lo mismo que has hecho hasta ahora, pero mal. Hasta ahora no has tenido conciencia de tu poder, por lo tanto has vivido sin ese poder y has materializado las cosas que materializa una persona que no tiene la conciencia de ese poder y que no lo ejerce. Por lo tanto, si en tu vida has perdido relaciones, es porque no has sabido ejercer ese poder. A mí me pasó. Si en tu vida has perdido dinero, o no lo puedes mantener, o tienes deudas, o tienes aspectos o condiciones imperfectas en relación a la vida que quieres lograr, es porque tienes que mejorar la conciencia de tu poder y el ejercicio de ese poder. Siempre e invariablemente, cuando nosotros pensamos correctamente y actuamos en consecuencia, por medio de la oración siempre se nos responde y la vida trae a nuestra vida lo que nosotros buscamos. No hay excepciones. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la imperfección de nuestra vida? Supongamos que queremos salir de una situación de que parece que el mes tiene demasiados días para el dinero que disponemos y siempre nos encontramos que al final del mes como que nos sobran días o nos falta dinero. Bueno, la mayor parte de la gente, ¿qué hace? En lugar de utilizar su poder para crear más dinero en su vida, utiliza su poder para achicar sus gastos. Y juega un juego del achique, del apretarse, del endeudarse para poder cubrir esa brecha. La solución son las grandes ideas. Las grandes ideas tienen la tendencia a eliminar todas las ideas más pequeñas. De modo que es deseable tener grandes ideas para contrarrestar y destruir todas las tendencias pequeñas o indeseables. ¿Qué sería una gran idea? Capacitarse para un trabajo de mucha mejor valía, donde te paguen mucho más. ¿Qué sería una gran idea? Elaborar un presupuesto detallado de los gastos del hogar y de los gastos personales para saber cuánto es el flujo de dinero que debo recibir en mi vida para que pueda atender el estilo de vida que yo hoy tengo. Una mejor idea todavía sería sentarme con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, quizás con mi familia, a definir el estilo de vida no que tenemos, sino que queremos tener. Porque si somos personas poderosas, podríamos tener cualquier estilo de vida y definir cuánto nos costaría ese estilo de vida. Y allí sumar, los impuestos asociados, los gastos del vehículo, el mantenimiento del hogar, lo que fuere, para sacar un total y decir, bueno, además de esto necesitamos un ahorro, por lo tanto tenemos que generar un ingreso superior a tanto. Esa sería una gran idea. Y a partir de allí inventariar nuestros recursos para ver qué nos falta en conocimiento, en tiempo, en dinero, para alcanzar ese objetivo. Pero comencemos por grandes ideas. Salgamos de la estrechez de la mente que significa pensar en nuestras imperfecciones. Es pensar en nuestras imperfecciones, pensar solo en nuestros gastos, pensar solo en nuestras deudas, estar agobiados por esas circunstancias, pensar en un pequeño aumento de sueldos o en un pequeño aumento en las ventas. Yo no te
estoy diciendo que no debes administrar tus gastos. Por el contrario, hasta te digo que tengas un presupuesto mensual, trimestral, semestral, quizás anual. No te estoy diciendo que no pienses en tus deudas. Te estoy diciendo que sí, que sepas administrarlas, que tengas los correctos vencimientos. Pero te estoy diciendo que con esos pensamientos no vas a transformar tu vida, porque eso es pensar en la escasez, en la limitación, en lo pequeño. Debes pensar en grande. Y pensar en grande significa pensar en los ingresos amplios y generosos que me permitan salir de esa situación. Esto quitará los innumerables obstáculos insignificantes y molestos de tu camino. Quizás hoy estás tan abrumado con el diario vivir, con la escasez de tiempo, con que no te alcanza el horario, que te olvidas que las 24 horas fueron diseñadas para que tú en ellas construyas tu vida, para que tengas un tiempo para todo bajo el sol, como decía Salomón, para reír, para llorar, para tener ocio, para trabajar, para estar con la familia, con los amigos, con los familiares. Hay un tiempo para todo. Entonces también allí deberías tener un pensamiento grande y que consistiría en cómo administrar mi tiempo, y quizás tengas que eliminar de tu vida obstáculos insignificantes y molestos en tu camino. En definitiva, siempre vamos alineándonos con los mismos conceptos, la importancia del pensar correcto. Este es uno de los secretos del éxito. Él, el hombre de éxito, piensa grandes pensamientos. Las energías creativas de la mente no encuentran mayor dificultad en el manejo de grandes situaciones que en las pequeñas. Es lo mismo. La mente está así presente tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. Cuando tú ves la complejidad de una célula invisible al ojo, hay allí la perfección que existe en lo infinito del cosmos. La mente universal es perfecta siempre y completa. Entonces tú puedes pensar en lo pequeño y recibirás la perfección de lo pequeño. Pero puedes pensar en lo grande y recibirás la perfección de lo grande. Por lo tanto, nos vamos acercando a cómo debemos orar. Es decir, cómo debemos comunicarnos con el Creador y su creación para alcanzar las cosas que debemos lograr. Y esa comunicación, que si bien la hacemos en los momentos del día en que apartamos tiempo para la reflexión serena, para el silencio mental, para el silencio del corazón, para el silencio del cuerpo, también la debemos hacer cuando hablamos todo el día en nuestra verbalización interior. Porque también allí estamos orando, es decir, estamos pidiendo, estamos expresando nuestros deseos, afirmando la manera en que vemos a nuestra vida. Cuando yo declaro los defectos de mi esposa, estoy de alguna manera pidiendo para que ella sea más así. Y ya lo sabes, ¿verdad? Cuando yo estoy todo el día declarando que estoy gorda, entonces yo estoy pidiendo más de esa gordura. ¿Por qué? Porque la ley de la atracción y la ley del pensamiento dice que todo aquello en lo que yo pienso crece, que aquello en lo que yo pienso atraigo. Por lo tanto, estoy orando mal. Y si eso lo hago muchas veces a lo largo del día, imagínate cómo atraigo más y más de lo mismo. Si yo quiero eliminar miedos en mi vida, debo declarar que confianza, seguridad, certeza. Y esa declaración debe ser una oración constante. Cuando nos damos cuenta de estos hechos referentes a la mente, entendemos cómo podemos atraernos cualquier condición. No importa si es grande, no importa si es pequeña, pero ya que podemos, pensemos en grande, creando las condiciones correspondientes. ¿Dónde primero? En nuestra conciencia. Deberemos crear en nuestro interior las condiciones para que se materialice exteriormente. Porque todo lo que es mantenido por un periodo de tiempo en la conciencia, un pensamiento constante, ordenado, positivo, continuo, enfocado, finalmente se impresiona sobre el subconsciente y crea un patrón que la energía creativa manifestará en la vida y en el ambiente del individuo, sí o sí, sin excepciones. Ahora, ¿todavía dudas? Después de 20 lecciones, ¿todavía dudas? ¿Todavía tienes miedo? ¿Todavía tienes vergüenza? Entonces debes volver atrás, retomar el camino y hacer mejor los ejercicios. Debes examinarte, consultar, averiguar qué pasa en tu interior, que sigues en un estado
de no utilizar tu poder interior. De esta manera, las condiciones se producen y encontramos que nuestras vidas son simplemente el reflejo de nuestros pensamientos predominantes o nuestra actitud mental. Esto es el ABC, te lo dije en la primera lección y en la segunda, es parte de la esencia de esto. Reconocer que somos el resultado de lo que pensamos. Yo supongo que ya no te excusas más. Yo supongo que ya tienes una conciencia que te permite reconocer que lo que hay en tu vida es lo que tú has creado. Yo supongo que después de 20 lecciones ya no te quejas, ya no te excusas, ya no criticas, ya no le echas la culpa de lo que te pasa a nadie, sino que ya estás centrada en tu vida y centrado en tu vida. Pero si esto todavía no es así, entonces imagina cómo vas a poder ejercer algún día ese poder interior que te va a permitir orar y pedir en grande. Imposible. Seguirás orando mal y pidiendo mal. Sabemos que cada pensamiento crea una impresión en el cerebro. ¿Recuerdas eso? Cada vez que tú piensas se produce un canal, una línea, una nueva vinculación entre las dendritas de tus neuronas. Crecen, aumenta el tamaño del cerebro, porque se crea una impresión que es física, que se puede medir, que se puede ubicar, que se puede evaluar. Y esas impresiones crean tendencias mentales, es decir, estructuras mentales de pensamiento, que en definitiva crean ¿qué? El carácter, la capacidad y el propósito. A su vez, la acción combinada de tu carácter, de tu capacidad y de tus propósitos determinan las experiencias con las cuales te encontrarás en la vida, y yo me encontraré en la mía. No dependen de las cosas y de las circunstancias, dependen de mí, dependen de ti, dependen de la manera en que yo pienso, porque con cada pensamiento se produce una impresión en el cerebro y estas impresiones crean tendencias mentales o estructuras mentales de pensamiento que en definitiva son los creadores de nuestros hábitos porque los volvemos a repetir. Entonces se crea un carácter, una capacidad y un propósito. Y la acción combinada de esto determina las experiencias con las cuales nos encontramos en la vida. ¿Quieres cambiar tus circunstancias? ¿Qué tienes que cambiar? Las impresiones que haces en tu cerebro. ¿Para qué? Para que esas impresiones creen nuevas estructuras mentales. ¿Para qué? Para que los nuevos hábitos creen nuevos caracteres, nuevas capacidades, nuevos propósitos. ¿Para qué? Para que la acción combinada de todo esto determine las experiencias que finalmente tú deseabas obtener. Es tan simple como eso. Solo hay que hacerlo. El pensamiento predominante o la actitud mental es el imán, es lo que atrae. Y la ley es que similar atrae similar. Aquello en lo que tú piensas crece. Aquello en lo que tú piensas lo atraes a tu vida. ¿Qué hay en tu vida hoy? Es fácil determinar cómo piensas. Es fácil determinar cómo pienso en cada uno de los aspectos de mi vida que me interesan. Mira los resultados. Miro mis resultados. En aquellas cosas en que las cosas funcionan es porque yo estoy pensando bien. Aquellas cosas que están a medio camino es porque todavía no he pensado correctamente. Y las cosas que están mal es porque yo he pensado mal y sigo pensando mal. Y como sigo pensando mal, declaro mal y mis oraciones son débiles, son inconsistentes, son poco frecuentes, son contradictorias, son negativas, no son positivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que tenemos ese poder y ya que lo comprendemos, pues pensemos en grande. Pensemos en grande. Esta actitud mental es ¿qué? Nuestra personalidad. Lo que nosotros, el conjunto de superestructuras mentales de pensamiento, es nuestra personalidad. Es lo que los demás ven, es lo que reflejamos, es lo que atraemos en nuestra vida. Y está compuesta de los pensamientos que hemos estado creando en nuestra propia mente. Por lo tanto, si deseamos un cambio en las condiciones externas, todo lo que se necesita es cambiar ¿qué? Nuestro pensamiento. Esto cambiará nuestra actitud mental, que cambiará nuestra personalidad, que cambiará las personas, las cosas y las condiciones o las experiencias que nos encontramos en la vida. Punto y aparte, podríamos cerrar el libro aquí, porque ¿qué más te puedo decir si esta es la esencia? No hay más, esta es la llave maestra. Que tú comprendas
que las cosas que deseas, las cosas que tienes, son el resultado de pensamientos anteriores. Las cosas que vas a tener son el resultado de tus pensamientos actuales. ¿Quieres cambiar tu vida? Hay cosas que desearías modificar. Debes cambiar tu manera de pensar. No vaciles, no tengas temor, no dudes, ten confianza, anímate a aspirar a los más altos logros posibles en cualquier cosa que puedas emprender. Tienes esta convicción, porque las fuerzas de la mente, tu poder, están siempre listas a prestarte una voluntad útil, inteligente, consistente, en el esfuerzo de cristalizar tus aspiraciones más altas en actos, realizaciones y acontecimientos. Quisiera que esto fuera parte de tu estructura mental, que estuviera en tu corazón, que fuera parte de lo que tú respiras y transpiras cada día. Que esto lo tuvieras a flor de piel, que esto fuera algo que ya sea parte de tu personalidad. Yo sé que no puedo vacilar en aspirar a los más altos logros posibles para mi vida, en cualquier cosa que pueda emprender. ¿Por qué? Porque tengo este poder, el poder que Dios el Creador me ha dado, que yo puedo utilizar en mi ser interior. Y cuando yo aprendo a utilizar este poder, y por lo tanto aprendo a orar, aprendo a pedir, comprendo que si pido, debo alinear el resto de mis pensamientos, que no puedo pedir el respeto de mi esposo y a continuación decir, sí, pero mi esposo es mucho más fuerte que yo. Porque entonces pido bien, pero me alineo mal. No puedo tener contradicciones. No puedo pedir una cosa y hacer otra que no esté en armonía. No puedo pedir algo y pensar lo contrario. No puedo pedir en relación a cosas grandes y adoptar un compromiso pequeño. No puedo pretender los grandes cambios en mi vida si yo no cambio la administración de mi tiempo, la administración de mis recursos, la manera en que me alimento, la manera en que le hablo a mi familia, las cosas que leo, las cosas que veo, las personas con las que me asocio, lo que estudio. No puedo pretender, porque yo debo, una vez que pido, deseando un objetivo, tomar las acciones necesarias que demuestren mi cambio personal, mi disposición a alinearme con lo que estoy pidiendo para utilizar el poder que me ha sido conferido. Es un reconocimiento de que hasta hoy no me estaba comportando de acuerdo a lo que pedía y que a partir de hoy acepto cambiar. Acepto cuestionar mis creencias, acepto cuestionar mis puntos de vista, acepto dejar de criticar, acepto pasar a comprender, acepto pasar a no enojarme con el otro, sino a tener paciencia con el otro y paz. Acepto todo aquello que signifique la puesta en práctica de los principios y los valores universales que permiten el crecimiento sostenido y con felicidad y abundancia y salud de una persona. Esto es un conjunto de acciones que me permiten pensar en grande. No hay límite a lo que podamos alcanzar, a lo que esta ley pueda hacer por nosotros. Atrévete a creer en tu propia idea, en lo que tú creas. ¿Cuál es el mundo que quieres construir? No tengas miedo, no tengas vergüenza. Olvida las críticas, el que dirán, la incomprensión, la intolerancia, porque tú tienes el derecho a crear tu propio mundo. Recuerda que la naturaleza es plástica, es moldeable. La sustancia, te decía hoy, se moldea con tu pensamiento, pero cuando esté refinado, elaborado y sostenido, se acomoda a tu ideal, no importa lo que sea. Piensa en el ideal como un hecho ya realizado, ya lo sabes. Te tienes que mirar delgada si quieres bajar de peso. Te tienes que mirar a tu familia como una familia feliz si eso es lo que quieres crear. Trae la imagen del futuro a tu presente actual. La verdadera batalla de la vida, para quienes queremos pensar en grande, es una batalla de ideas. Está siendo luchada afuera por los pocos contra los muchos. En un lado está el pensamiento constructivo y creativo, y en el otro lado el pensamiento destructivo y negativo. El pensamiento creativo es dominado por un ideal. La persona que tiene un ideal desarrolla un pensamiento creativo y constructivo. El pensamiento pasivo, negativo, es dominado por apariencias. No comprende la esencia de las cosas, sino que declara que las circunstancias lo gobiernan. Se queja de los otros, de las circunstancias, se siente víctima de lo que está ocurriendo. Eso es pensar en pequeño.
La llave maestra busca que te animes a pensar en grande y utilizar tu poder. Todo este asunto entre el viejo régimen de tu vida y el nuevo, referido también a los problemas sociales, la importancia del problema social, es enteramente una cuestión de convicción en las mentes de la gente en cuanto a la naturaleza del universo. Todo lo que ves es el resultado de mentes que piensan correctamente, que tienen una clara conciencia de quiénes son y de qué es el universo. Cuando ellos, cuando tú, como cuando yo, nos demos cuenta que la fuerza trascendental del espíritu o mente del cosmos, tu creador, Dios, porque hay un sistema creado, está dentro de cada individuo, dentro tuyo, dentro mío. Entonces podremos reestructurar las leyes que conciernen a las libertades y a los derechos de los muchos, en vez de los privilegios de los pocos. Por favor, quiero que reflexiones sobre esta frase, porque aplica a los tiempos que vivimos. Mientras la gente, y cuando hablamos de la gente hablamos de la mayoría de la humanidad, considere el poder cósmico como un poder no humano, el poder espiritual, el que proviene del Creador, en que está tu esencia, como un poder no humano, como que es sobrenatural, como que no lo tienes, como que es para unos pocos, para unos privilegiados, para unos iluminados. Así, será comparativamente difícil que una clase supuestamente privilegiada gobierne por derecho divino a pesar de todas las protestas del sentimiento social. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo. En los tiempos en que vivimos, la mayor parte de la gente, y cuando te hablo de la mayor, te hablo del 80% y más de la población del mundo, prefiere vivir absolutamente ignorante de su poder. Se aleja de estas cosas. Seguramente en tu familia pocos te escuchan. Entre tus amigos la mayoría desprecia estas cosas, no les interesa. Quizás tiene la felicidad de pertenecer o integrar un pequeño grupo de personas unidas por este tipo de ideas. Pero el drama de tu familia, el drama de tu equipo de trabajo, el drama del grupo político al que perteneces o de la iglesia donde estás, es que estas personas no creen verdaderamente en su poder interior. Están siempre pidiendo que venga de afuera. Y eso ha hecho un mundo de personas dependientes. Y le ha dado la oportunidad a unos pocos para que se apropien de la riqueza, del poder, de la felicidad. Pero ya es tiempo de que cambiemos. Y felizmente tú y yo estamos hoy aquí. El Creador es la mente universal y no hace excepciones. Y esto que te voy a decir ahora, espero que ilumine el resto de tu día. Él no juega a favoritos. No actúa por puro capricho de la ira, los celos o la cólera. Nunca puede ser halagado, engatusado o movido por simpatías o peticiones. No te discrimina. Para suplir al hombre en ciertas necesidades que él piensa son necesarias para su felicidad o existencia. Eres igual a mí, eres igual a quien tienes a tu lado, eres igual a cualquiera de estas personas que está escuchando esta conferencia en cualquier parte del mundo. Somos absolutamente iguales. Tenemos absolutamente los mismos derechos. No permitas que nadie ni nada avasalle o pisotee tus derechos. El Creador no hace excepción alguna para favorecer a algún individuo. Pero cuando el individuo entiende y se da cuenta de su unidad con el principio universal, parecerá a este individuo ser favorecido, y así verás personas que logran cosas. ¿Por qué? Porque habrá encontrado la fuente de la salud, de toda riqueza, de todo poder, pero no porque sea mejor que tú, ni que yo, sino porque entiende mejor este poder y lo aplica del modo correcto. ¿En qué grupo o a qué grupo quieres pertenecer? Ya que soy igual, que soy creado a imagen y semejanza, que tengo los mismos derechos, yo me exijo a mí mismo la responsabilidad de ejercer ese poder, de animarme a ejercerlo. Por eso esta lección la vamos a concluir con un ejercicio que le hemos denominado concéntrate en la verdad, concéntrate en la verdad. Esta semana, en el silencio interior, en ese lugar que tú tienes para meditar, reflexionar, orar a solas, intenta entender que la verdad te hará libre. Y ya sabes que la verdad es aquello que es el conjunto de pensamientos que tú apruebas para ti, que tú aceptas como bueno para ti. Además de que hay una verdad universal basada en los principios universales, tu verdad, la verdad de tu vida, es aquello que tú amas y ambicionas cuando está insertado en los principios universales. Tu verdad puede ser formar una familia feliz. Tu verdad puede ser no casarte. Tu verdad puede ser tener hijos, no tenerlos. Tu verdad puede ser enriquecerte o tener lo necesario para la vida. Entiende que tu verdad,
La unidad contigo, la unidad con el Creador, te hará libre. Nada puede impedir permanentemente tu éxito perfecto. Nada. Cuando tú aprendes a aplicar los métodos y los principios científicos correctos del pensamiento, tú encuentras la vida que querías vivir. Eso es encontrar tu verdad. El conjunto de pensamientos que tú apruebas y aceptas, que te hacen ser por dentro como eres por fuera, que te hacen ser íntegra, que te alejan de la duda, del miedo, de las enfermedades, de las carencias, que te llevan a la expansión de tu vida y de tu conciencia. Date cuenta, por favor, que tú externalizas o manifiestas en tu ambiente tus potencias inherentes del ser que verdaderamente eres. Lo puedes ejercer sí o lo puedes ejercer no. Eso depende de ti. Nadie ni nada te lo puede impedir. Por eso, cuando reflexiones en esta semana sobre este ejercicio, date cuenta de que el silencio que eres por dentro, ofrece una oportunidad siempre disponible. Siempre puedes estar en tu silencio interior, en medio de una discusión, en medio de problemas. Tú puedes estar en el silencio interior. Es siempre disponible, casi ilimitado, para despertar al concepto más alto de la verdad, que reside en ti. Intenta comprender que omnipotencia es a sí misma el silencio absoluto. Si has desarrollado los ejercicios de las 20 primeras lecciones, yo sé que en algún momento has encontrado ese momento de paz, ese momento de silencio profundo del ser, ese momento en que verdaderamente tú sabes que eres uno con todo lo demás, que nada ni nadie puede sacarte de esa unidad. Pero eso es intransmisible, yo no te lo puedo describir con palabras, nadie te lo puede describir con palabras escritas, eso solo se sabe cuando uno lo vive, porque es una vivencia profunda del ser, tiene que ver con tu propio espíritu. Todo lo demás es cambio, actividad, limitación. La concentración silenciosa del pensamiento es por lo tanto el verdadero método de lograrlo, despertando y entonces expresando el maravilloso poder del mundo interior. Pero para eso debes trabajar en tu ser interior. Y para eso es este ejercicio, para que te sientes a pensar en tu verdad, para que un día puedas impedir que el otro avasalle tus derechos, con respeto, para que el otro sienta tu poder, sin un grito, sin una discusión, sin un celo, sin un enojo, sin un miedo, sin una vergüenza, simplemente porque tú en algún momento te dispusiste a concentrarte en la verdad del ser que verdaderamente eres. Este ejercicio es poderoso, aparta tiempo para él. Estoy seguro, convencido, porque lo veo en muchas personas, porque lo aplico en mi vida, que este tipo de ejercicios, que son de pensamiento puro, que son sumamente abstractos, cambiarán profundamente tu vida. Y en la próxima lección, en la 22ª lección, vamos a hablar de cómo limpiando nuestra mente limpiamos nuestro cuerpo. Te aseguro que del mismo modo que tu cuerpo tiene un procedimiento para limpiarse, tú puedes coadyuvar, colaborar con ese proceso de limpieza, pero pensando correctamente. Será una oportunidad para volvernos a encontrar. Te espero entonces en la 22ª lección.